Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar sobre otra de las funciones importantes que tenía la evangelización dentro de la época colonial. Haciendo un breve preámbulo y un conjunto de hechos históricos, nosotros hemos venido desarrollando principalmente cómo las sociedades precolombinas tenían una estructura de vida, tenían una funcionalidad de cierta manera y de una o de otra manera esta funcionalidad se veía directamente relacionada con el ámbito social, con el ámbito económico, el ámbito político, que lógicamente era parte de la estructura con la cual se iban desenvolviendo todas estas sociedades y todos estos espacios geográficos. Con el conjunto de avances a partir de la sociedad viene lo que es la llegada de la colonización. Lógicamente, cuando invaden el territorio americano, los europeos incentivando, implantando nuevas costumbres, nuevas creencias, nuevas formas de vida y nuevas tradiciones. Estas tradiciones que prácticamente se caracterizaron por ser muy diferentes a las que nosotros estábamos o a la que en esta época estaba acostumbrada la gente a tener. Su estilo de vida se transformó, la realidad tal y cual ellos la concebían prácticamente se volcó totalmente. Ya no era la misma situación, ya no tenían un mismo estilo de vida, ya no debían tener ni siquiera una misma forma de pensamiento. De una o de otra manera, los cambios que se fueron desarrollando y cómo se fueron prácticamente promoviendo, fueron cambios drásticos, fueron cambios que a partir de una colonización, a partir de un entorno tal y cual se lo conocía en esa época, se había visto transformado y se había visto diferenciado también por las costumbres y las tradiciones. A esto es a lo que nosotros les llamamos como un choque cultural. Sí, este choque cultural que prácticamente busca la unión forzada de dos sociedades, ¿sí? Especialmente nosotros en la anterior clase habíamos hablado sobre el famoso sincretismo. ¿A qué se refería este sincretismo? Pues se refería netamente a la comprensión que se tiene o al tipo de pensamiento unificado que se busca darle a alguna actividad que no tiene relación ni lo uno con lo otro. Es decir, busquémosle el factor común a dos elementos que se contraponen totalmente. Busquémosle quizá un elemento en medio de ellos que generalmente nos pueda dar luz, como quizá una nueva forma de pensamiento, como quizá una nueva forma de desarrollarse, un nuevo estatuto, un nuevo estamento dentro de la sociedad. Dentro de este sincretismo, principalmente que se buscó tener, estuvo presente la religión. La religión fue uno de los elementos más relevantes y más importantes dentro de la época colonial. Y esto ya nosotros lo hemos venido desarrollando porque prácticamente la religión se caracterizó por buscar dominar a las sociedades, por buscar impartir normativas, impartir leyes, impartir formas de vida que de una u de otra manera estaban alejadas de la realidad con la cual los indígenas estaban acostumbrados a vivir. Desde sus inicios, lamentablemente, la religión no tuvo un protagonismo tan positivo, ¿sí? Ahora sabemos que la religión, existen directamente una infinidad de religiones dentro de nuestra concepción, dentro de nuestra realidad. Existen muchas religiones con las cuales nosotros podemos vernos quizá relacionados, pero principalmente lo que buscan desarrollar estos elementos en la época es que la religión no se fundamente como tal en una forma de buscar esperanza o en una forma de buscar devoción, quizá en una forma en la que la gente puede encontrar una salida, en la que la gente puede encontrar un camino quizá para algún problema, o para algún diferente tipo de situación que puede presentarse en las personas, que es tal y cual nosotros vemos la religión en la actualidad.
para las personas que somos quizá creyentes en un Dios, que creemos en una fuerza superior, prácticamente sabemos que la religión fundamenta, o como tal, la devoción en un Dios, se fundamenta como en un camino en el cual yo puedo encontrar quizá paz, puedo encontrar serenidad, puedo encontrar respuestas también en muchas de las ocasiones. Pero ahora, después de muchos años, de muchas personas que estudiaron realmente a la religión, que la entendieron, el papel que la religión verdaderamente quería promover, porque en sus inicios la gente le acomodó, en especial la Iglesia Católica, acomodó a los mandatos de la Biblia, le acomodó a la religión de una forma en la cual todas las personas de la sociedad tenían que verse directamente contrapuestas a sus creencias. Sí, la religión era miedo en su inicio, no podemos verla desde otra forma, era miedo, era una forma de implantar terror en las personas. ¿Por qué? Porque ¿qué se les decía? Que si no respetaban a la religión, si no eran evangelizados, si no cumplían con lo que se les pedía dentro de la religión, iban a irse al infierno. Se les hablaba sobre cómo iba a ser el infierno, cómo iban a mantenerse también muchas de las almas quizá en el limbo, cómo les iba a ir mal aquí en la tierra. Entonces, prácticamente la gente, las primeras señas de devoción, las primeras formas de adoración, de fe, de producción de fe, fueron a partir del miedo, fueron a partir de las implantaciones forzosas que se realizaron. Lógicamente, con el transcurso de la sociedad, con ya el transcurso de la evolución, conforme ya los pobladores de aborígenes se fueron adaptando, muchos de los aborígenes también fallecieron, la población natal como tal falleció, ahora se tenía otra perspectiva, se tenía otra realidad. ¿Qué es lo que se tenía que hacer directamente? Pues entender ahora o buscar un elemento en el cual, como tal, resignarse. Decir, ya no podemos tener, quizá luchar contra esta implantación de cultura que ahora tenemos. Ya nuestras tradiciones como tal se vieron opacadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar la forma de encontrar un punto medio entre las dos religiones, buscar un punto medio entre las dos culturas, entre las dos formas de expresión de una realidad prácticamente, y ahí es donde llega el sincretismo. Nosotros la anterior clase habíamos estudiado principalmente a las formas artísticas de expresar la religión, mediante los cuadros, mediante las esculturas, la arquitectura, especialmente las esculturas, que fueron la forma de reflejar más una personalidad en la cual la gente se sentía mucho más identificada, mucho más cercana a la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen reflejaba prácticamente a una deidad, reflejaba como tal a una santidad. Entonces era como que a todo lo que a nosotros nos habían hablado como forma misteriosa, como forma que no entendemos, ahora se le estaba dando una forma. Como tal, se le estaba dando un rostro, se le estaba dando una cara. Ustedes saben, por ejemplo, todas las imágenes que sean de Jesús tienen una misma característica, ¿sí? Tienen una misma facción. Lo mismo todas las imágenes que son de las vírgenes, todas las imágenes que son de los niños Dios. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se busca es que las personas cuando ahora piensen en una virgen, piensen en Jesús, piensen en un niño Dios, ya tengan una imagen preconcebida, sepan quién es, sí, sepan con qué imagen se están relacionando, porque eso es lo que buscaba desde sus inicios prácticamente la evangelización, sí, la implantación de la cultura y de la religión, que todos los elementos, que todas las personas tengan un punto más cercano. Quizá mediante se les iba hablando sobre una religión, la gente solamente escuchaba como que fuesen historias, pero necesitaban sentirse más cercanos a la religión, necesitaban sentirse mucho más cercanos quizá a las personas de las cuales se les estaba hablando, porque no se podía esperar que simplemente se hable de personas a la ligera, o que quizá cuando nosotros, por ejemplo, nos hablan de alguna persona o alguien de la nada empieza a contarnos una historia y en la historia está una persona que nosotros no conocemos, en ocasiones llegamos a hacernos una imagen de la persona, pero como tal no sabemos si es o no es, será o no será. Entonces, prácticamente, ¿cuál era la forma de encontrar como que esta relación, esta cohesión de que prácticamente los aborígenes, los pobladores americanos sientan más afinidad?
era dándoles una imagen. Y por ello es que empezó a desarrollarse todas las estructuras de parte de la escultura, de las principales expresiones artísticas, las principales formas de desarrollo a partir de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, que principalmente cuando nosotros hablamos del arte colonial, sabemos que se caracterizó por de una o de otra manera, buscar reflejar los hechos históricos mediante el arte, ¿sí? Eso era lo que se buscaba, eso era lo que se necesitaba. De una u otra manera no se podía ver otra realidad más que el arte tenía que ser utilizado como otra de las fuentes de evangelización. Ya no solamente se hablaba, ya no solamente se le decía a la gente que para ser parte de la población, para ser parte de la sociedad, tenía que ser evangelizado. Ahora también se le introducía a la religión, a las leyes, a la forma de expresión de la iglesia mediante el arte. Y el arte era una forma de prácticamente enseñar, de contar historias de una forma indirecta. Otra de las instituciones y otro de los elementos que también se caracterizaron por promover una evangelización, por promover un conocimiento religioso. Tenemos que fueron las misiones, colegios y universidades que prácticamente ya fueron como tal espacios físicos, fueron instituciones, fueron lugares, concentraciones con los cuales nuevamente se buscaba promover un conocimiento religioso, ¿sí? Mediante el cual se buscaba incentivar a la gente que conozca sobre esta religión que se estaba nuevamente implantando, sobre esta nueva forma de pensamiento, sobre estos nuevos elementos que, como ustedes pueden identificar en todos los espacios, en todo lo que tenía que ver dentro de la cultura, dentro de la sociedad, estaba inmiscuida la religión. Por ejemplo, es como nosotros directamente hacer una referencia a la época actual en la que nosotros estamos cursando. Nosotros actualmente estamos viviendo una época de Navidad. La Navidad, ¿qué es lo que refleja principalmente? Pues el nacimiento de Jesús. Todo lo que hacemos durante este mes, todas las fiestas que se realizan, todos los las tradiciones culturales que se realizan son netamente religiosas. Es como que directamente el mes de diciembre lo asemejamos ya a una religión, lo asemejamos ya a una cultura, a una tradición, pero principalmente es este mes. Quizá el resto de meses, uno que otro mes que tenga que ver quizá con alguna santidad, pero no es como que el 100% del tiempo, el 100% de la realidad, el 100% de las concepciones que tienen las personas tenga que ver con la religión. Ahora ya en nuestro contexto entendemos que la religión es parte de, ya no es la totalidad, ahora la religión es parte de. Ya la religión es parte de las personas, quizás si una persona quiere o no quiere creer, si una persona quiere o no quiere respetar las leyes religiosas, quiere o no quiere seguir las normativas, todo esto ya depende prácticamente del libre albedrío, como se le conoce dentro del ámbito religioso, a las personas. Para ir continuando con esta temática sobre las instituciones evangelizadoras, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre cómo fue la evangelización dentro de la época colonial. Vamos chicos a ver, por favor. La Virgen de Guadalupe es una imagen de los conquistadores, la Guadalupe de Extremadura, no es una imagen indígena. Los indígenas se la apropian, o los primeros que comienzan a generar el culto son los habitantes españoles de la ciudad, que ven en Guadalupe a la Guadalupe extremeña. La religión moldeaba prácticamente todos los valores de la vida, éticos, estéticos. Los conceptos de verdad o falsedad estaban regidos por la religión, no solamente en Nueva España, sino en todas las sociedades que se denominan de antiguo régimen. En política existía la idea de que el monarca estaba en su posición a raíz de que Dios le había dado este poder y por lo tanto debía gobernar de acuerdo con los principios religiosos. Igual pasaba con la economía. Una buena parte de los recursos económicos van destinados a obras de la iglesia, templos, a conventos, a la beneficencia. En aquella época se consideraba caridad, iban destinadas a la salvación eterna.
El ayuno modelaba prácticamente todo el consumo de alimentos en el año. Durante la cuaresma no se podía consumir carne, solamente se vendía pescado o productos no cárnicos. Todo esto obviamente influía en la economía. Y vamos a la sociedad y a la cultura, pues la presencia religiosa es absoluta. Los conventos eran los centros a través de los cuales se distribuía el agua, las calles se llamaban con el nombre de los conventos o de las iglesias, el nacimiento, el matrimonio, la muerte, estaban condicionados por sacramentos eclesiásticos. La iglesia era la única que llevaba registros de población, se llevaban registros parroquiales. No podemos separar el proceso imperial de expansión de la época de Carlos V del proceso económico de expansión comercial y de la búsqueda de metales del proceso evangelizador. Todo formaba una misma unidad. Cuando llegan los frailes, las tres órdenes, llegan como emisarios del rey y el rey les paga por esto, ¿no? Son funcionarios, forman parte de ese gran proyecto imperial que es atraerse a estos paganos hacia el cristianismo como parte de un destino, el destino mesiánico del imperio español, y lo que justifica que estos indios pueden ser a su vez explotados. En ningún momento dudan que el proceso de conquista fue una necesidad para que llegara la evangelización. El proceso de la Virgen de Guadalupe es un proceso fascinante y no influyó nada en la evangelización, nada, ¿no? Porque los frailes son los principales opositores. El proyecto guadalupano fue obra de los obispos, del cabildo de la catedral y del clero secular. Otra forma de evangelización que surge a partir de esta necesidad del siglo XVII, no solamente de terminar por extirpar las idolatrías, sino de apropiarse del fenómeno evangelizador como un proceso que los obispos y el clero secular están queriendo llevar a cabo y quitándoselo a las órdenes religiosas. Es el gran conflicto entre frailes y obispos que llena los 3 siglos coloniales. En el fondo está esto, ¿no? El control de las comunidades indígenas. Nos vamos a quedar con la última parte que nos dice en el video. ¿Cuál era la funcionalidad y la principal finalidad que tenían estas instituciones? El control de las comunidades indígenas. Ustedes pudieron ver cómo en cada espacio de la sociedad, en cada actividad, tenía que ver la religión, tenían que estar inmiscuidos los líderes religiosos, las instituciones religiosas, iglesias, conventos. Entonces, lógicamente, podemos entender que era una realidad netamente dogmática, una realidad netamente basada en los ideales católicos, en los ideales de propiciar un modelo único de religión. Después de que nosotros entendemos que el arte funciona como un instrumento pedagógico para la evangelización de América, debemos de entender que para que este tipo de arte logre alcanzar mucho más, logre maximizar su entendimiento y su conocimiento en la realidad, principalmente se dan todos estos tipos de extensión del conocimiento artístico gracias a la acción de las 2 instituciones religiosas. Las unas que fueron las misiones y los otros que se conformaron por ser los conventos. En el video nos hablaba de los conventos. Principalmente entendemos lo que las misiones buscaron. Desde el siglo XVI, las misiones se organizaron en grupos de religiosos predicadores que se asentaban en un lugar con el fin de convertir a los indígenas al cristianismo. A la vez de instruirlos en el cristianismo, también buscaban enseñarles oficios para la extracción de metales preciosos, la agricultura, creación de textiles y demás actividades productivas. Si ustedes pueden identificar cuando nosotros hablamos de extracción de metales, de agriculturas, creación de textiles, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de los sistemas económicos que se implantaron en la colonia.
como las encomiendas, las mitas, los yanaconazgos, prácticamente que fueron sistemas también, los textiles que fueron sistemas de trabajo, pero estos sistemas de trabajo fueron nuevamente a partir de los ideales religiosos, ¿sí? Mediante se les iba enseñando el catolicismo, mediante se les iba instruyendo en la supuesta ley, porque le hablamos en este caso como supuesta ley de Dios, también se le considera que fueron poco a poco reflejándose un tipo de estructura única de trabajo, es decir, te enseño cómo funciona la iglesia, cuál es el papel de Dios en la sociedad, pero también te tengo que enseñar cómo tienes que trabajar. Te tengo que enseñar cómo debes respetar a las personas para las que trabajas, cómo debes ser de una o de otra manera una persona servicial, una persona que agache la cabeza, una persona controlada. Nosotros muchas de las ocasiones dentro de nuestra actualidad, pese al avance del conocimiento, pese al avance de todos los espacios de la sociedad, aún tenemos también formas de control. Aún nos mantenemos dominados en muchos aspectos por las grandes potencias mundiales, por las grandes personas poderosas de los entornos. ¿Por qué? Porque generalmente a veces también a nosotros se nos educa en las instituciones con la finalidad de yo salir a hacer al mundo a una persona, salir al mundo a ser una persona empleada. Ya, lógicamente, en nuestra actualidad se está implementando el hecho de que ya se incentive a que la gente también pueda propiciar su propio negocio, a que la gente pueda ser su propio jefe, a que no simplemente seamos más mano de obra, más trabajadores, más personas que dependan de alguien más, no, porque podemos ser nuestro propio autosustento. Pero en este caso, estos fueron las primeras formas, los primeros instrumentos con los cuales se empezó a desarrollar una forma de enseñanza, ¿sí? De enseñanza, pero no una enseñanza como tal, como la que nosotros debemos desarrollar hoy en día, una enseñanza basada en el conocimiento, basada en en el desarrollo personal, en el desarrollo de un aprendizaje significativo, sino que todo lo contrario era una enseñanza basada de una o de otra manera en crear gente dominada. Todo esto principalmente debemos entender que para establecer una misión, primero se organizaba una expedición para buscar los indígenas que la conformarían. Era como salir a cazar indígenas, ¿sí? Salir a buscar personas que pueden ser parte de las misiones, personas a las cuales se podía llegar de una forma más fácil. Porque siempre esto también se caracterizaron por ser los sacerdotes que iban evangelizando a las personas quizá que eran un poco más susceptibles, a personas que quizá eran un poco más abiertos a poder conversar, a poder quizá tener una aceptación y lógicamente estas personas podían influir en el resto de la ciudadanía. En este caso, cuando ya empezaron a buscar para ir formando esta expedición, dos o tres personas conocedoras de de la lengua aborigen, escoltadas por soldados, conversaban con el jefe del pueblo indígena. Todo esto con la finalidad de persuadirlo de formar la misión y trasladarlos a ellos. Nosotros sabemos que para la época en la cual nosotros estamos hablando, la época aborigen, la época de los indígenas, principalmente aborígenes del territorio americano, existían pequeños grupos. Estos grupos tenían un líder, tenían una persona a la que respetaban, una persona a la cual consideraban sabia, una persona a la cual por las diferentes formas de conocimiento, por las diferentes quizá anécdotas, por la diferente experiencia que tenía en las actividades cotidianas, se le consideraba como el líder, se le consideraba como una persona a la cual si él tomaba una decisión, pues se tenía que respaldar porque sabíamos que iba a tomar una buena decisión. En este caso, los sacerdotes fueron sumamente inteligentes porque, como les digo, mediante estas personas fueron persuadiendo al resto. Sabían que si podían ganarse la confianza de un líder para formar una misión, lógicamente, todas las personas que dependían o todas las personas que le hacían caso a este líder iban a ser
nuevamente parte de esta misión. ¿Por qué? Porque iban a seguir los pasos del sabio, iban a seguir los pasos de la persona en la cual confiaban. Entonces, la mayoría de las misiones lo que se buscó es principalmente persuadir a gente que tenga más personas a su cargo, que tenga más personas que confíen en ella, y en este caso ya podían moverse, podían desarrollarse de una forma más fácil. Esto permitía que lógicamente logren avanzar mediante una persona con unas 10, 15, 20 personas más y así formaban las misiones. Si los indígenas se negaban, los misioneros insistían hasta lograr reducirlos, que quiere decir que quizá, digamos que el líder no aceptó, entonces ahí iban persuadiendo a la gente prácticamente de forma individualizada. Como ya el líder no aceptó, ya lógicamente no se tuvo al grupo completo, ahora vamos minimizándolos, vamos hablando persona por persona, vamos quizá también lavándoles del cerebro, diciéndoles lo que puede pasar, lo que no puede pasar, muchas cosas que pudieron haberles dicho, lógicamente al 100% no podemos saber cómo eran sus conversaciones, qué fue lo que dijeron, cómo fue que quisieron desarrollarse, pero de una o de otra manera lo que se buscaba era principalmente el incentivar a que mientras más pequeño, más chiquito era el grupo, mucho más fácil iba a ser el poder someterlos, mucho más fácil iba a ser el poderlos lógicamente dominar. Y ya cuando el grupo era pequeño, los sometían por la fuerza en caso de que respondan de una forma violenta. Así es que queramos verle de la forma en la que queramos verle, tenían que ser parte de las misiones sí o sí, a la buena o a la mala, en un tiempo rápido o en un tiempo quizá un poco más alargado, pero tenían que formar parte, no había opción. No es que se le podía dejar el libre albedrío a los indígenas, tenían que ser parte de la misión. ¿Cuáles fueron las características de las misiones? Principalmente eran pueblos fundados alrededor de una capilla o de una iglesia. Las casas eran construidas por los mismos indígenas de acuerdo a especificaciones urbanísticas ordenadas por la corona. Nuevamente, se les reclutaba a los indígenas, pero ellos mismos eran los encargados de trabajar, los mismos encargados de crear sus viviendas, y estas viviendas tenían que seguir un régimen y un reglamento referente a lo acordado por la corona. Por otro lado, también tenemos que se ubicaban lejos de las encomiendas y pueblos de conquistadores. Eran organizadas por religiosos dominicos, franciscanos, mercedarios y jesuitas. A su vez, no participaban conquistadores, encomenderos ni negros. ¿Por qué? Porque lógicamente en las misiones ya se le consideraba como una labor netamente por parte de la iglesia, ¿sí? Las personas como los encomenderos, que eran estos trabajadores que participaron, estas personas que participaron dentro de la conquista y se les cedió un grupo de indígenas para que trabajasen para él, no tenía nada que ver. Las personas que podían desarrollarse en las misiones tenía que ser gente parte de la iglesia, gente que conocía de ese mismo entorno. De igual manera nos dice que se respetaba la jerarquía del jefe indígena, quien ocupaba un rango importante en la misión. Esta era la forma en la cual podían llegar a hablar con estos indígenas, en la cual podían llegar a tener cierto tipo de afinidad o quizá también, ¿por qué no?, de sometimiento, porque lógicamente se le decía que si es que él aceptaba ser parte de las misiones, principalmente lo iba a hacer de una forma voluntaria, no iba a haber violencia de por medio. Y si es que lograba atraer a todo el grupo de personas que dependía de él, pues lógicamente iba a tener un rango importante dentro de las misiones. Y si es que tenía este rango importante, pues se seguía manteniendo como que este grado de jerarquía y los indígenas, por lógicas razones, iban a seguir respetando a su jefe, iban a seguir respetando a la persona en la cual confiaban. Entonces esto les convenía a los conquistadores. De igual manera, los misioneros solían aprender la lengua local para enseñar a los indígenas. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil el poderse relacionar. Recordemos que los indígenas se caracterizaron por ser personas que mientras más relación cercana con ellos se tenga, quizá mientras más cosas en común tengan
con ellos, pues mucho más fácil iba a ser la aceptación, mucho más fácil iba a ser la comprensión y el entendimiento de lo que se quería promover. Además de catequesis, los aborígenes eran instruidos en labores de agricultura, ganadería y producción de textiles. Recordemos que el trabajo en la época era netamente agricultor, era netamente el trabajo en la tierra. Y este trabajo en la tierra promovía también, lógicamente, la necesidad de la producción de ropa, la necesidad de la producción de prendas de vestir. Entonces se tenía que instruir a los indígenas dentro de este tipo de labores. Fue una forma económica y autosustentable de expansión colonial. ¿Por qué? Porque mientras más indígenas había, más mano de obra existía, y esto que provocaba pues que la tierra tenga más gente que la trabaje y por ende más producción, más riqueza. Lo que allá abastecía con el trabajo de los mismos indígenas y a su vez generaba riquezas para la corona. ¿Por qué? Porque lógicamente los indígenas eran los que trabajaban, los indígenas eran los que se mantenían en la enseñanza, los que se mantenían en el aprendizaje, los que se mantenían en el desarrollo de los oficios y los que desarrollaban la economía autosustentable. Otra de las misiones importantes y de las instituciones evangelizadoras dentro de la colonia fueron los conventos. Durante la colonia en América, los conventos cumplieron la función de catequizar e instruir en la fe. En los conventos hacían su vida las órdenes religiosas, cada una con una tarea de evangelización definida. Educación y evangelización de hombres o de mujeres. Además de estar conformado por las partes tradicionales heredadas de Europa, la iglesia y el claustro en América, estos complejos arquitectónicos, añadieron la capilla abierta o conocida como de indios, que era un recinto para catequizar y administrar los sacramentos a los indígenas. ¿Qué es lo que buscaba principalmente? Lo que nosotros conocemos ahora como las famosas capillas, de estos lugares pequeños en los que existe una virgen, existe un Jesucristo, existe un santo. Ahora nosotros lo conocemos como espacios donde la gente quizá lo puede considerar como un lugar de paso, un lugar en el cual puede tener privacidad, un lugar pequeño, no como tal iglesia. Pero en sus inicios las capillas fueron utilizadas como espacios de excluidos, porque incluso dentro de la religión existía la discriminación. Fueron espacios de excluidos de la iglesia principal, porque a la iglesia principal solo podían acceder personas poderosas. Entonces, en estas famosas capillas eran recintos que lógicamente era un solo espacio para que los indígenas, solo los indígenas puedan acceder a la fe, puedan acceder al desarrollo de los sacramentos, ¿sí? ¿Cuáles fueron las funciones principales del convento? La iglesia fungía como templo parroquial en el que se oficiaban los ritos para los pobladores de la ciudad. Por otro lado, tenemos al claustro, donde se albergaba la práctica de vida contemplativa de los religiosos o de las religiosas. En el caso de ser un convento femenino, solía haber una escuela para mujeres que incluían también a las mestizas. Por otro lado, también sirvió de resguardo para niñas huérfanas o mujeres cuya integridad se encontraba en peligro. Desde el Concilio de Trento en el año 1545 y 1563, la Iglesia estableció normas para la vida conventual, de la cual dependían las instituciones de enseñanza femenina y las correccionales, como la Casa de Recogidas. El convento fue un espacio de soledad, penitencia, arrepentimiento y disciplina. Estos ideales principalmente pretendían ser instituidos para la vida cotidiana a través de la educación. Es decir, que mediante la educación era lo que se buscaba expresar, lo que se buscaba prácticamente dar a conocer a las sociedades que era la forma de vida, era la forma con la cual se debían desenvolver. Además, fueron relevantes desde el punto de vista cultural, pues en ellos las féminas tenían acceso a las letras, el arte y las manualidades. Algunos conventos tenían la finalidad de formarlas como amas de casa, pues en sus manos estaría el inculcar los valores cristianos y costumbres occidentales a sus hijos. ¿Qué es lo que se buscaba principalmente? Que ya no solamente las órdenes religiosas, que no solamente los sacerdotes, las personas importantes de la iglesia, sean los encargados de instruir en la fe, sean los encargados de promover la religión, sino que por otro lado también
ya sea como que una enseñanza en común, que ya sean valores que tengan que desarrollarse en la casa, que sean ya prácticamente sustentos que se debe tener como parte de una cultura familiar. Para ir terminando ya con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre cuál fue el rol de la Iglesia Católica en la época colonial. Vamos a ver, chicos, por favor. Estimados estudiantes, os brindo mi cordial saludo. Me encuentro en este monumento histórico de la región, la Catedral de Iquique, cuya construcción data del año 1882, siendo una pieza arquitectónica de gran valor para la ciudad y sus fieles. Fue construida gracias a la campaña de fondos iniciada por el vicario apostólico Camilo Ortúzar, luego de que la iglesia parroquial de Iquique fuese destruida por un incendio el 10 de mayo de 1833. En mayo de 1884 fueron trasladados allí los restos de Arturo Prat y otros caídos en el combate naval de Iquique, que permanecieron en el templo hasta 1888. En el año 1885 se terminó su construcción. En 1929, debido a la creación de la diócesis de Iquique, la iglesia adquiere el rango de catedral. Pues bien, ahora veremos cómo la Iglesia Católica se introduce en el tiempo de la colonia e inculca su religión a los indígenas, generando conflictos que más adelante verán con más detalle con vuestro profesor o profesora. Las primeras órdenes religiosas que llegaron a las colonias americanas fueron la de los franciscanos, los dominicos y los agustinos. Entre los misioneros había ideas distintas sobre la forma de convertir a los indígenas. Unos pensaban simplemente en destruir los templos, prohibir los antiguos rituales y castigar a quienes insistieran en practicarlos. Otros creían que era necesario convencer a los indígenas mediante la predicación y el ejemplo. Para lograrlo debían conocer la lengua y las costumbres de cada pueblo y tratar humanamente a las personas. Estas diferencias provocaron conflictos dentro de la Iglesia Católica y frecuentes enfrentamientos entre los defensores de los indígenas, por un lado, y los colonizadores y el gobierno español por el otro. Gran parte del conocimiento que tenemos sobre las culturas indígenas de la época de la conquista se lo debemos a los misioneros. Aprendieron las lenguas, escribieron diccionarios y recogieron información valiosa sobre el saber y las formas de vida